Hola, 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 aló. Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a comenzar una nueva semana de estudios con un tema muy interesante, pero ante todo, pues, esperando pues que se encuentren bien de salud, todo con la voluntad de Dios, junto a su familia y siempre cuidándose. Bien, vamos a entrar, como les dije, a un nuevo tema de estudio. En este caso, vamos a ver el liberalismo y el proyecto nacional mestizo. Pero antes vamos a ver quién fue el pensador, el creador del liberalismo. Don Eloy Alfaro Delgado, José Eloy Alfaro Delgado. ¿Quién era don José Eloy Alfaro Delgado? Nació en Montecristi, Manabí, el 25 de junio de 1842. Muere en San Francisco de Quito el 28 de enero de 1912. Fue presidente de la República del Ecuador en dos ocasiones, en periodos que comprenden entre 1895 a 1901 y 1906 a 1911, general de división del Ejército del Ecuador desde 1895 y líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana desde 1895 a 1924. Por su rol central en las batallas de la Revolución y por haber combatido al conservadorismo por casi 30 años, es conocido como el viejo luchador. En ninguno de sus mandatos llegó al poder por elección popular, siempre fue por medio de golpe de Estado dado por los revolucionarios, luego de lo cual se llamaba Asamblea Constituyente para legitimar el poder. Bien, luego de conocer la biografía de Eloy Alfaro Delgado, vamos a ver en realidad qué es el liberalismo. Recordemos que fueron 30 años que se luchó contra el conservadorismo. Pero ¿quién va a ser el pensador del liberalismo? Como les decía, don Eloy Alfaro Delgado, que fue el líder de la revolución liberal. Ya dijimos que nació en Montecristi, provincia de Manabí. A mediados del siglo XIX, las repúblicas latinoamericanas entraron a una nueva etapa política, el liberalismo, periodo de relativa estabilidad, inclusión social y crecimiento económico. El Ecuador, con los liberales, empieza su lucha en el año 1864 hasta que en 1985 tomaron el poder con la Revolución Liberal Radical liderada por Eloy Alfaro Delgado. Ahora, ¿cuáles fueron esas mejoras que trajo el liberalismo? En primer lugar, se inicia el Proyecto Nacional Mestizo, periodo caracterizado por la incorporación de la clase popular. Mestizos, indios, negros eran incorporados a la vida pública. En segundo lugar, los liberales proponían incorporar los derechos políticos civiles. ¿Cuáles eran estos? Como el voto universal en la mujer, la abolición de esclavitud. Recuerden que los indígenas tenían que pagar, pues tú siempre un porcentaje, un diezmo. ¿Qué más? Eliminación de impuestos a indígenas. Otro punto,
separar el Estado de la Iglesia. Se nacionalizaron los bienes de la Iglesia. Cuarto punto, fomentar las exportaciones de los productos de productores nacionales. Y por último, invertir en la infraestructura para desarrollar la economía. Ahora tenemos la revolución liberal. Con la revolución liberal se transformó las esferas políticas y jurídicas con, primero, imposición del laicismo. Segundo, secularización de la cultura. Tercero, introducción de la legislación civil. Y por último, la separación del Estado y la Iglesia. Bien, señores, para comprender mejor este tema, voy a ponerles un pequeño video para, como les dije, comprender mejor el tema. Aquí va el video. Pongan mucha atención. Este 5 de junio se recuerdan 120 años de la Este 5 de junio se recuerdan 120 años de la Revolución Liberal, que dejó un amplio legado histórico en el Ecuador actual. La Revolución Liberal, también conocida como Guerra Civil Ecuatoriana, fue un movimiento revolucionario en contra de los gobiernos de carácter conservador e impulsado por varias facciones insurgentes lideradas por Eloy Alfaro. La lucha que libró Alfaro durante 3 décadas en contra de los gobiernos de Gabriel García Moreno, Ignacio de Veintimilla, José María Plácido Camaño, entre otros, hizo que tuviera muchos destierros y exilios políticos hasta que un 5 de mayo de 1895, Chone, un importante poblado de la provincia de Manabí, desconoció el gobierno de ese entonces y proclamó jefe supremo de la República al general Eloy Alfaro, proclama que fue respaldada luego por Guayaquil el 5 de junio de 1895. Posteriormente, Alfaro fue nominado presidente constitucional del Ecuador. En el ejercicio de su poder, el viejo luchador realizó una magna obra, dictando una constitución política que ha regido la vida del país durante el siglo XX. Hizo una amplia y consistente reforma de diversas leyes para dar seguridad jurídica a los ciudadanos. Estableció un Estado laico, separando el poder político de la influencia eclesiástica. Trabajó por la unidad nacional. Con el registro civil, en 1902, expidió la ley de matrimonio civil, norma que incluyó la legalización de los divorcios. Gran parte de los latifundios de la Iglesia fueron expropiados. Se eliminó el diezmo, se despenalizó la deuda de tributos impuestos a los indígenas. Además, la educación primaria se instauró como obligatoria, gratuita y laica. Formó nuevos profesores con mentalidad y actitudes renovadas. También creó nuevos colegios de enorme prestigio, entre ellos el Colegio Mejía, el Colegio Eloy Alfaro, el Manuela Cañizares para mujeres, el Juan Montalvo, entre otros. A estas obras hay que sumarle el Conservatorio de Música, la Escuela de Bellas Artes, institucionalizó las Fuerzas Armadas y creó el Colegio Militar.
Eloy Alfaro Delgado apoyó la equidad de género y por primera vez nombró a una mujer para un cargo público. La obra con la que se consagró fue la creación de una red de ferrocarriles para unir todo el país. Esto lo hizo durante el ejercicio de la presidencia del país por 2 ocasiones. Debido a la revolución liberal, Ecuador empezó a consolidarse como Estado-nación. Los intereses oligárquicos junto al conservador conspiraron para asesinar a Eloy Alfaro Delgado, dando fin a la revolución liberal en 1912, cuando fue brutalmente asesinado junto a su hermano Medardo y 3 de sus coidearios más cercanos, siendo arrastrado desde el penal García Moreno hasta el Parque Elegido en Quito, donde una turba embriagada y pagada incineró su cadáver, escribiendo una página negra de la historia del Ecuador liberal. Patricia Aldaz, Ciudadano TV. Bien, señores, miren cuán interesante, hemos aprendido algo más sobre el liberalismo. Bien, señores, aquí tenemos un deber con 2 preguntas nomás. Primera pregunta dice, ¿quién fue Eloy Alfaro? Segunda pregunta, ¿qué logros se alcanzaron como producto de la llegada de los liberales? Bien, bien, señores, hemos finalizado la clase, pues espero pues que no se atrasen en contestar las preguntas y poner en su respectivo portafolio. Bien, señores, hasta la próxima y muchas gracias.